El majestuoso caballo alazán se desplomó sobre la arena, con un relincho desgarrador que heló la sangre de todos los presentes, mientras el martillo del subastador quedaba suspendido en el aire. Entre los murmullos horrorizados y la confusión, doña Carmen Vega avanzó con pasos firmes hacia el animal caído, sus ojos de anciana brillando con una sabiduría antigua que estaba a punto de desafiar a todos los poderosos de la sala. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La tensión flotaba en el aire como una nube espesa dentro del gran recinto de subastas de caballos, El Herrador. Hacía calor, un calor sofocante que parecía apretar los pulmones de todos los presentes, pero nadie se atrevía a marcharse. Era el evento más importante del año en el pueblo de Santa Rosa, donde ganaderos, comerciantes y amantes de los equinos se reunían para pujar por los mejores ejemplares de la región. Las luces iluminaban el centro de la pista, donde una tarima circular servía de escenario para mostrar a los animales antes de ser subastados. Martín Fuentes, el subastador principal, un hombre corpulento de bigote espeso y voz potente, se pasaba un pañuelo por la frente sudorosa mientras anunciaba las ofertas. Su voz resonaba por los altavoces con un ritmo casi hipnótico que mantenía a los compradores en constante atención. 5.000. ¿Quién da 5.500? 5.000 a la 1, 5.000 a las 2. El martillo golpeó con fuerza. Vendido al caballero del sombrero negro. Entre el público, distribuido en gradas semicirculares, destacaban figuras conocidas del negocio equino, hombres de negocios con trajes impecables, rancheros con sombreros de ala ancha y jóvenes herederos ansiosos por demostrar su capacidad para reconocer un buen ejemplar. En las primeras filas, Antonio Rojas, dueño del rancho Los Encinos, observaba con ojos expertos cada caballo presentado. Su reputación como uno de los mejores criadores de la zona lo precedía, y su opinión era respetada incluso por sus competidores. Sin embargo, en la última fila, casi oculta entre las sombras, se encontraba doña Carmen Vega. A sus 78 años, su figura pequeña y encorvada pasaba desapercibida para la mayoría. Vestida con sencillez, un chal tejido sobre los hombros a pesar del calor, observaba la subasta con ojos intensos que contradecían su apariencia frágil. Nadie podría imaginar qué hacía allí una anciana como ella, en un mundo dominado por hombres de negocios y grandes capitales. En ese momento, los asistentes de la subasta ingresaron con el siguiente ejemplar. Un murmullo de asombro recorrió el recinto. Era un caballo alazán, de pelaje brillante como el cobre bajo el sol, con patas largas y musculosas, y un porte que, incluso en su estado actual, denotaba nobleza. Sin embargo, algo no estaba bien. El animal caminaba con dificultad, como si cada paso le supusiera un esfuerzo sobrehumano. «Damas y caballeros», anunció Martín con entusiasmo fingido, «les presento a Relámpago, un pura sangre de 5 años, descendiente directo de Tormenta Roja, ganador del derbi regional, un ejemplar excepcional para reproducción o con algo de entrenamiento para competición». Antonio Rojas frunció el ceño. Sus años de experiencia le permitían ver lo que el subastador intentaba ocultar. El caballo estaba enfermo. Sus ojos, aunque hermosos, tenían un brillo febril. Su respiración era irregular, y a pesar de los evidentes esfuerzos por presentarlo en su mejor estado, el pelaje cepillado hasta brillar, la crin trenzada con cintas doradas, era imposible ocultar su condición. En la última fila, doña Carmen se inclinó hacia adelante, su mirada fija en el animal. Sus manos arrugadas se aferraron al borde del asiento y sus labios se movieron en un susurro inaudible. El subastador continuó con su discurso,
destacando las virtudes de Relámpago, omitiendo convenientemente cualquier mención a su salud. El caballo dio una vuelta completa por la pista, guiado por un joven que tiraba de las riendas con más fuerza de la necesaria. A medida que avanzaba, su respiración se tornaba más laboriosa y pequeños temblores recorrían sus patas. Comenzamos la puja en 3.000. ¿Quién ofrece 3.000 por este magnífico ejemplar? Hubo un silencio incómodo. Los compradores experimentados reconocían las señales. Nadie quería invertir en un caballo enfermo, sin importar su linaje. Finalmente, un hombre en la tercera fila levantó la mano. 3.000 del señor Gómez. ¿Quién da 3.500? Otra mano se alzó, perteneciente a un joven que parecía más interesado en impresionar a su acompañante que en el propio caballo. Mientras la puja continuaba, Relámpago comenzó a mostrar signos más evidentes de malestar. Su cabeza se balanceaba ligeramente y sus patas traseras parecían a punto de ceder. El joven que lo sujetaba tiró con más fuerza de las riendas, como si intentara mantenerlo erguido por pura voluntad. En ese momento algo inesperado sucedió. El caballo dejó escapar un relincho de dolor que heló la sangre de todos los presentes. Sus patas se doblaron bajo su propio peso, y su majestuoso cuerpo se desplomó sobre la arena de la pista, levantando una nube de polvo. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a respirar. El subastador, con el martillo suspendido en el aire, miró al propietario del animal, Ricardo Mendoza, un comerciante conocido por sus prácticas cuestionables. Mendoza, desde un rincón de la pista, hizo un gesto impaciente para que continuaran. Como pueden ver, el animal está un poco cansado del viaje, improvisó Martín, intentando recuperar el control de la situación. Pero les aseguro que con los cuidados adecuados. Sus palabras quedaron interrumpidas por un movimiento en las gradas. Doña Carmen se había levantado y avanzaba con pasos lentos pero decididos hacia la pista. Su figura pequeña se movía entre los asistentes, que la observaban con curiosidad y cierta condescendencia. «¿Qué hace esa vieja?», murmuró alguien lo suficientemente alto como para ser escuchado. Doña Carmen ignoró los comentarios. Con una dignidad que contrastaba con su apariencia humilde, llegó hasta la valla que separaba las gradas de la pista. La cruzó con una agilidad sorprendente para su edad y se arrodilló junto al caballo caído. Con movimientos suaves, colocó una mano sobre el cuello del animal y otra sobre su frente. Relámpago, que hasta ese momento había estado temblando, pareció calmarse bajo su toque. La anciana cerró los ojos, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. El propietario, Ricardo Mendoza, se acercó con paso furioso. «Señora, salga de ahí inmediatamente. Está interrumpiendo una subasta oficial». Doña Carmen levantó la mirada. Sus ojos, de un marrón profundo casi negro, se clavaron en los de Mendoza con tal intensidad que el hombre se detuvo en seco. «Este caballo no se vende», pronunció con una voz clara y firme que resonó en todo el recinto. «Este caballo está sufriendo una intoxicación severa». Un murmullo recorrió la sala. Antonio Rojas se inclinó hacia adelante, intrigado por la seguridad con la que hablaba aquella anciana desconocida. «¿Y usted quién se cree que es?», respondió Mendoza recuperando su aplomo. «Este animal es de mi propiedad y puedo hacer con él lo que me plazca». Doña Carmen se levantó lentamente. Su pequeña figura de pronto parecía llenar todo el espacio. «Mi nombre es Carmen Vega y durante 50 años fui veterinaria en estas tierras, cuando aún no dejaban a las mujeres estudiar oficialmente. He curado más caballos de los que usted ha visto en toda su vida». Un silencio respetuoso se instaló en el recinto. Algunos de los asistentes mayores asintieron, reconociendo el nombre.
Doña Carmen era una leyenda entre los antiguos ganaderos, conocida por su capacidad casi mágica para diagnosticar y curar enfermedades equinas cuando los veterinarios oficiales se daban por vencidos. Y le digo, continuó, señalando directamente a Mendoza, que ha estado alimentando a este animal con algo que lo está matando lentamente. Tal vez para hacerlo más dócil, tal vez por simple negligencia. Pero lo que sí sé es que si este caballo no recibe tratamiento inmediato, morirá antes del amanecer. Sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas de conmoción entre los presentes. Martín Fuentes, el subastador, miró nervioso de Carmen a Mendoza, sin saber cómo proceder. Antonio Rojas se puso de pie. Su voz grave resonó en el recinto. Propongo que suspendamos esta subasta hasta que se aclare la situación de este animal. Esto es ridículo, explotó Mendoza. No pueden detener una subasta oficial por las acusaciones sin fundamento de una vieja loca. Pero ya era tarde. La semilla de la duda estaba plantada. Varios compradores se habían levantado y miraban a Relámpago con nuevos ojos, no como una mercancía, sino como un ser vivo que sufría. El recinto quedó sumido en un caos controlado. Pequeños grupos se formaron entre los asistentes, todos discutiendo lo ocurrido. Martín Fuentes intentó restablecer el orden golpeando repetidamente con el martillo, pero su voz quedó ahogada por el murmullo generalizado. La subasta estaba efectivamente suspendida. Mientras tanto, doña Carmen permanecía arrodillada junto a Relámpago, acariciando suavemente su cuello y susurrando palabras que nadie más podía escuchar. Sus dedos arrugados recorrían el pelaje del animal con la precisión de quien conoce cada músculo, cada tendón, cada signo de dolor o malestar. Sus ojos, entrecerrados en concentración, parecían ver más allá de lo evidente. Ricardo Mendoza, rojo de ira, se acercó al subastador. Exijo que continúe la subasta. No pueden detener todo por las acusaciones de una vieja. Antonio Rojas, que se había acercado a la pista para observar mejor, se interpuso entre Mendoza y Martín. Su presencia imponente, reforzada por el respeto que todos le tenían, creó una barrera natural. Ricardo, dijo con voz calmada pero firme, todos aquí podemos ver que ese caballo no está en condiciones de ser subastado. Si lo que dice doña Carmen es cierto, podrías enfrentar cargos por maltrato animal. Mendoza apretó los puños, pero sabía que no podía enfrentarse directamente a Rojas. No solo por su influencia, sino porque en el fondo temía que la anciana tuviera razón. «Esto es un complot para arruinarme», exclamó, mirando alrededor como buscando apoyo que no encontró. Ese caballo estaba perfectamente bien esta mañana. Si estaba bien esta mañana, intervino doña Carmen sin apartar la mirada del animal. Entonces la intoxicación es reciente y aún podemos salvarlo. Levantó la cabeza y miró directamente a Antonio. Necesito llevarlo a un lugar tranquilo. Necesito agua limpia, trapos, algunos remedios que tengo en casa. Antonio asintió sin dudar. Mi rancho está a menos de 3 kilómetros. Tengo un remolque afuera. No pueden llevarse mi propiedad, gritó Mendoza, avanzando amenazadoramente. Pero antes de que pudiera acercarse más, el doctor Miguel Ángel Torres, veterinario oficial del evento, apareció entre la multitud. Había estado observando desde lejos, y la curiosidad profesional finalmente había vencido su reticencia a involucrarse. Como veterinario responsable de esta subasta, dijo con voz clara, tengo la autoridad para examinar al animal y determinar si está en condiciones adecuadas. Se arrodilló junto a doña Carmen, asintiendo brevemente en señal de respeto. Aunque era un hombre de ciencia moderna, con título universitario y especialización en Europa, conocía la reputación de la anciana.
Después de unos minutos de examen durante los cuales todos guardaron un silencio expectante, el doctor Torres se incorporó con expresión grave. «Este caballo presenta signos de intoxicación severa», confirmó, validando el diagnóstico de doña Carmen. «No puedo determinar la causa exacta sin análisis, pero lo que sí puedo afirmar es que no está en condiciones de ser vendido y necesita atención inmediata». Mendoza palideció. Ya no podía desestimar la situación como las divagaciones de una anciana. Ahora tenía un diagnóstico oficial. «Propongo», continuó el doctor Torres, «que el animal sea trasladado para recibir tratamiento. Como veterinario oficial, estaré presente para supervisar y documentar todo el proceso». Martín Fuentes, aliviado por tener una resolución que lo liberaba de tomar decisiones, asintió vigorosamente. La subasta del ejemplar Relámpago queda suspendida indefinidamente por motivos de salud. Continuaremos con el siguiente lote en 10 minutos. Los asistentes comenzaron a dispersarse, algunos decepcionados por la interrupción, otros intrigados por el giro de los acontecimientos. Mendoza, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Si van a llevarse mi caballo, iré con ustedes», declaró, su tono una mezcla de desafío y preocupación. Antonio Rojas intercambió una mirada con doña Carmen. La anciana asintió levemente. «Eres bienvenido», respondió Antonio. «Al fin y al cabo, sigue siendo tu propiedad, por ahora». Ese, por ahora, quedó flotando en el aire como una amenaza velada. Mendoza apretó la mandíbula, pero no respondió. Trasladar a Relámpago no fue tarea fácil. El animal, aunque consciente, apenas podía mantenerse en pie. Con la ayuda de varios hombres voluntarios, consiguieron llevarlo hasta el remolque especial de Antonio. Doña Carmen insistió en viajar en la parte trasera junto al caballo, a pesar de las protestas del doctor Torres sobre la seguridad. «He pasado más tiempo con caballos enfermos que usted con libros de medicina, doctor», fue su respuesta, que arrancó sonrisas disimuladas entre los presentes. Durante el trayecto hacia el rancho Los Encinos, doña Carmen mantuvo sus manos sobre el cuello de Relámpago, como si a través del contacto le transmitiera fuerza vital. El animal, tumbado sobre una cama de paja fresca, respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían cada movimiento de la anciana. Antonio conducía en silencio, lanzando ocasionales miradas por el retrovisor. En el asiento del copiloto, Ricardo Mendoza mantenía los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte. El doctor Torres ocupaba el asiento trasero, dividiendo su atención entre sus notas y la extraña conexión entre la anciana y el caballo. «¿Cómo supo que estaba intoxicado?», preguntó finalmente el veterinario, incapaz de contener su curiosidad profesional. Doña Carmen sonrió sin apartar la mirada de Relámpago. «Los caballos hablan si sabes escucharlos. Este me dijo que su sangre ardía, que su estómago se retorcía, que sus patas se sentían como si caminara sobre brasas». Hizo una pausa. «Además, el blanco de sus ojos tiene un tinte amarillento y sus encías están pálidas. Clásicos signos de intoxicación por ciertas plantas o químicos». El doctor Torres asintió, impresionado por la precisión de su observación, aunque incómodo con la forma en que mezclaba conocimiento científico con lo que él consideraba superstición. El rancho Los Encinos apareció finalmente ante ellos. Era una propiedad impresionante, con extensos pastizales verdes y establos modernos. Los edificios principales, construidos en un estilo que combinaba la tradición ranchera con comodidades modernas, hablaban de la prosperidad de su dueño. Varios trabajadores acudieron de inmediato al ver llegar el vehículo de Antonio. Con eficiencia nacida de la costumbre, ayudaron a bajar a Relámpago y lo llevaron a un establo aislado, especialmente preparado para caballos enfermos o en cuarentena. Doña Carmen comenzó a dar instrucciones con una autoridad natural
que nadie se atrevió a cuestionar. Necesito agua caliente, mantas limpias y alguien que vaya a mi casa para traer mi bolsa de remedios. Está en el armario junto a la chimenea. Antonio asintió a uno de sus hombres, que partió de inmediato en su camioneta. Luego se volvió hacia Mendoza, que observaba todo con una mezcla de asombro y recelo. «Ricardo, creo que nos debes algunas explicaciones», dijo en voz baja, para que solo ellos pudieran escuchar. Mendoza apartó la mirada. «No sé de qué hablas. Compré ese caballo hace apenas una semana. Estaba en perfectas condiciones». «¿A quién se lo compraste?» «A un tratante del norte. No lo conoces». Antonio entrecerró los ojos, detectando la mentira. «¿Y desde entonces?» «Lo alimenté como a cualquier otro caballo. Avena, heno fresco». Mendoza se interrumpió, como si de repente recordara algo. «El mozo nuevo me dijo que le había dado un suplemento para que estuviera más tranquilo durante la subasta, algo que le recomendó un amigo». «¿Qué tipo de suplemento?», preguntó el doctor Torres, que se había acercado silenciosamente. «No lo sé», admitió Mendoza, su rostro reflejando una preocupación que parecía genuina. «No le di importancia. Los caballos jóvenes a veces necesitan calmarse un poco para las subastas. Todos lo sabemos». El doctor Torres y Antonio intercambiaron miradas. Era una práctica común, aunque cuestionable, administrar leves sedantes a caballos nerviosos antes de eventos públicos. Pero esto parecía ser algo mucho más serio. «Necesito hablar con ese mozo», dijo el veterinario, «y necesito saber exactamente qué le dio al caballo». Mendoza asintió, sacando su teléfono móvil. «Lo llamaré ahora mismo». Mientras los hombres conversaban afuera, doña Carmen se concentraba exclusivamente en Relámpago. Con movimientos precisos, examinaba cada parte de su cuerpo, deteniéndose especialmente en su abdomen, donde percibía una tensión anormal. «Resiste, noble animal», susurró, inclinándose hasta que sus labios casi rozaron la oreja del caballo. «Vamos a sacarte ese veneno del cuerpo». La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del establo, proyectando sombras alargadas sobre la paja fresca. Relámpago yacía inmóvil, salvo por el movimiento irregular de su pecho al respirar. A su lado, doña Carmen trabajaba metódicamente, como si el tiempo no existiera, como si el mundo se redujera a ese espacio donde solo estaban ella y el animal sufriente. Cuando el trabajador regresó con su bolsa de remedios, un gastado bolso de cuero que parecía tan antiguo como ella misma, doña Carmen comenzó a extraer pequeños frascos, hierbas secas y vendas de algodón natural. Sus manos, nudosas y marcadas por décadas de trabajo, se movían con la precisión de un cirujano. «Necesito hacer que vomite», explicó al doctor Torres, que observaba con una mezcla de escepticismo profesional y genuina curiosidad. «Si la intoxicación es reciente, podemos eliminar parte del veneno antes de que llegue completamente al torrente sanguíneo». El veterinario asintió. Era un procedimiento estándar, aunque complejo en caballos debido a su anatomía digestiva. «Tengo eméticos en mi maletín», ofreció acercándose. Doña Carmen negó suavemente. «Lo que tengo aquí será más suave para su sistema, ya bastante comprometido». De su bolsa extrajo un frasco con un líquido oscuro. «Infusión concentrada de cardo mariano y raíz de malvavisco. Ayudará a proteger su hígado mientras expulsa las toxinas». Con cuidado, introdujo una manguera delgada por la boca del animal hasta su esófago, una técnica rudimentaria pero efectiva que el doctor Torres reconoció como sorprendentemente profesional. Luego vertió la infusión lentamente, masajeando el cuello de Relámpago para ayudarlo a tragar. Afuera del establo, Antonio Rojas escuchaba atentamente, mientras Ricardo Mendoza hablaba por teléfono con su mozo. La conversación
entrecortada por la mala señal y las evasivas del empleado, revelaba poco a poco un panorama preocupante. Dice que le dio un polvo especial que compró en el mercado negro, informó Mendoza, cubriendo el micrófono de su teléfono. Aparentemente, se lo vendió un tipo que comercia con sustancias para mejorar el rendimiento de caballos de carreras. Antonio frunció el ceño. Pregúntale exactamente qué contenía ese polvo. Después de insistir, Mendoza palideció visiblemente. Dice que cree que llevaba extracto de digital, algo de estricnina en dosis baja y no sabe qué más. «Por Dios, Ricardo», exclamó Antonio, «eso no es un sedante, es un cóctel letal. La digital en dosis incorrectas puede causar arritmias fatales y la estricnina es veneno puro». «Yo no lo sabía», se defendió Mendoza, genuinamente alterado. «Le di carta blanca para preparar al caballo. Nunca pensé que usaría algo así». Antonio entró apresuradamente al establo, seguido por Mendoza. «Doña Carmen», llamó, «tenemos información sobre lo que le dieron». La anciana escuchó atentamente mientras le detallaban la mezcla tóxica. Sus ojos se estrecharon, pero no mostró sorpresa. «Lo sospechaba», dijo finalmente. «Los síntomas apuntaban a una combinación de cardiotóxicos y neurotóxicos. Por eso actué rápido». Mientras hablaba, Relámpago comenzó a mostrar signos de inquietud. Su cuerpo se tensó y espasmos recorrieron sus músculos. De repente, con un violento esfuerzo, el animal vomitó una sustancia oscura y viscosa. «Eso es», murmuró doña Carmen, acariciando su cuello. «Saca todo ese veneno». El doctor Torres se acercó, impresionado. Nunca había visto a un caballo responder tan rápido a una inducción de vómito. «Es porque sabe que queremos ayudarlo», respondió doña Carmen con sencillez. «Los animales comprenden más de lo que creemos». Durante la siguiente hora, Relámpago expulsó varias veces el contenido de su estómago. Doña Carmen alternaba los cuidados físicos con palabras de aliento y caricias, creando un ambiente de confianza casi palpable. El doctor Torres, tras superar su escepticismo inicial, comenzó a asistirla con genuino respeto, aprendiendo técnicas que no venían en ningún libro de veterinaria moderna. «¿Dónde aprendió todo esto?», preguntó finalmente, mientras preparaban una cataplasma de hierbas para colocar sobre el abdomen del animal. Doña Carmen sonrió, y por un momento su rostro pareció rejuvenecer, iluminado por recuerdos lejanos. «Mi padre era curandero de animales en la hacienda donde crecí. Desde que tenía 5 años, lo seguía a todas partes, observando, aprendiendo. Él decía que tenía la mano, ese don especial para conectar con los animales. Sus dedos trabajaban ágilmente, mezclando hierbas secas con aceites esenciales. Cuando cumplí 15, me dejó atender sola a mi primer caballo enfermo. Era un viejo percherón con cólico severo que todos daban por perdido. Pasé 3 días y 3 noches a su lado, sin dormir apenas. Su mirada se perdió en la distancia. Al 4.º día, el caballo se levantó y comió por primera vez. Mi padre dijo que había hecho lo que ningún veterinario oficial hubiera logrado. ¿Y nunca estudió formalmente?, inquirió el doctor Torres fascinado. En aquella época, las mujeres no podían ser veterinarias oficiales, respondió, sin rastro de amargura. Pero estudié a mi manera. Conseguía libros, observaba, practicaba. Y la verdad, doctor, los mejores maestros fueron los propios animales. Antonio, que había estado escuchando en silencio, asintió con respeto. Mi padre hablaba de usted, doña Carmen. Decía que era la única persona a la que llamaba cuando un caballo valioso enfermaba. La anciana sonrió. Tu padre, que en paz descanse, era un hombre sabio que respetaba el conocimiento, viniera de donde viniera. Mientras conversaban, Relámpago había caído en un sueño inquieto. Su respiración seguía siendo laboriosa,
pero los espasmos habían disminuido. Doña Carmen colocó la cataplasma sobre su vientre, asegurándola con vendas de algodón. «Ahora viene lo más difícil», anunció. «Hemos eliminado parte del veneno, pero lo que ya entró en su sangre debe ser neutralizado. Su corazón está comprometido». Ricardo Mendoza, que había permanecido en un rincón, se acercó tímidamente. «¿Se va a recuperar?». Doña Carmen lo miró directamente, sin hostilidad pero con firmeza. «Eso depende de su fuerza y de nuestros cuidados, y también de lo que usted decida hacer con él después». «¿Qué quiere decir?», preguntó Mendoza, desviando la mirada. «Este caballo no puede volver a un ambiente donde lo envenenen por conveniencia», respondió la anciana. «Si sobrevive, merece una segunda oportunidad». Las palabras quedaron flotando en el aire. Nadie respondió, pero todos sintieron su peso. A medianoche, la condición de Relámpago empeoró. Su respiración se volvió más superficial y un sudor frío cubrió su cuerpo. Doña Carmen, que no se había separado de su lado ni un momento, preparó rápidamente una nueva infusión. «Está entrando en la fase crítica», explicó al doctor Torres, que había decidido quedarse para el caso. «El veneno está atacando su corazón». Con manos expertas, preparó una mezcla de espino blanco, valeriana y otras hierbas que el veterinario no reconoció. Esta combinación ayudará a estabilizar su ritmo cardíaco y calmará su sistema nervioso, explicó, mientras introducía la infusión en el animal. Antonio había dispuesto que se instalaran catres en el establo para que pudieran descansar por turnos, pero doña Carmen rechazó la oferta. «A mi edad el sueño es un visitante ocasional», dijo con una sonrisa cansada. «Además, estos son los momentos cruciales». Ricardo Mendoza, contra todo pronóstico, también se quedó. Sentado en un rincón sobre un fardo de paja, observaba en silencio, su rostro una máscara indescifrable. De vez en cuando, se acercaba a preguntar por el estado del caballo, y en sus ojos brillaba algo que podría interpretarse como genuina preocupación. En las primeras horas de la madrugada, Relámpago comenzó a convulsionar. Su cuerpo poderoso se sacudía, y espuma apareció en sus belfos. Doña Carmen actuó con rapidez, colocando un palo envuelto en tela entre sus dientes para evitar que se mordiera la lengua. «Ayúdenme a sostenerlo», gritó, mientras intentaba controlar la cabeza del animal. El doctor Torres y Antonio acudieron de inmediato, sujetando el cuerpo tembloroso del caballo. Incluso Mendoza se acercó, agarrando una de las patas con fuerza para evitar que se lastimara. «Está luchando», murmuró doña Carmen, su voz quebrada por primera vez. «Su cuerpo está luchando contra el veneno». Durante lo que pareció una eternidad, el caballo se debatió entre espasmos violentos. Luego, tan repentinamente como había comenzado, las convulsiones cesaron. Relámpago quedó inmóvil, su cuerpo cubierto de sudor, su respiración apenas perceptible. Un silencio pesado cayó sobre el establo. ¿Habían llegado demasiado tarde? Doña Carmen se inclinó sobre el cuerpo inmóvil de Relámpago. Sus manos, pequeñas pero firmes, recorrieron el cuello del animal buscando el pulso. Un silencio sepulcral envolvía el establo, roto únicamente por la respiración contenida de los hombres que observaban la escena. «Vive», susurró finalmente la anciana, su voz apenas audible. «Su corazón sigue luchando». El doctor Torres se acercó, colocando su estetoscopio sobre el pecho del caballo. Después de unos segundos, asintió, confirmando el diagnóstico. «El pulso es débil e irregular, pero está ahí. Las convulsiones pueden ser buena señal», explicó doña Carmen, humedeciendo un paño para limpiar la espuma de los belfos de Relámpago. «Significa que su cuerpo está reaccionando, expulsando el veneno». Antonio y el doctor Torres intercambiaron miradas.
Ambos habían presenciado suficientes muertes de caballos para saber que un animal en ese estado raramente sobrevivía. Sin embargo, había algo en la serena confianza de la anciana que les impedía perder la esperanza por completo. ¿Qué más podemos hacer?, preguntó Antonio, dispuesto a proporcionar cualquier recurso necesario. Doña Carmen extrajo de su bolsa un pequeño frasco con un líquido ámbar. «Esto es tintura de belladona», explicó. «En dosis minúsculas, contrarresta los efectos de la estricnina. Es un juego peligroso, pero necesario ahora». El doctor Torres levantó una ceja. «Belladona, atropina», murmuró, reconociendo el principio activo. «Es una técnica antigua, pero efectivamente puede funcionar como antagonista. La medicina moderna la usa en formas más controladas, pero el principio es el mismo». Doña Carmen sonrió levemente. «La naturaleza nos dio tanto los venenos como sus antídotos, doctor. La sabiduría está en conocer la dosis correcta». Con precisión nacida de décadas de experiencia, administró 3 gotas de la tintura bajo la lengua del caballo. Luego, con ayuda de Antonio y el doctor Torres, giró ligeramente el cuerpo de Relámpago para mejorar su circulación. Ricardo Mendoza observaba desde unos pasos atrás, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Finalmente se acercó a doña Carmen. «Hay algo que debo confesar», dijo en voz baja, como si le costara cada palabra. «No compré a Relámpago hace una semana, lo tengo desde hace 3 meses». Los presentes se volvieron hacia él sorprendidos por esta revelación. «Lo adquirí por un precio ridículamente bajo», continuó Mendoza, evitando mirar directamente a los demás. «El anterior dueño me dijo que tenía un carácter demasiado fuerte que era imposible de domar. Quería deshacerse de él». Doña Carmen lo observaba en silencio, sin juzgar, animándolo a continuar con su historia. «Pensé que era una ganga. Un caballo de su linaje podría triplicar la inversión en una buena subasta». Mendoza tragó saliva. «Pero resultó cierto. Era indomable. Tiraba a todos los jinetes, mordía, coceaba. Ninguno de mis mozos quería acercarse a él». «Un espíritu libre», murmuró doña Carmen acariciando el cuello de Relámpago con ternura. «Contraté entrenadores, probé métodos diferentes. Nada funcionaba», continuó Mendoza. «Cuando se acercaba la fecha de la subasta, me desesperé. Fue cuando Manuel, mi mozo, sugirió calmarlo con ese polvo. Dijo que lo había visto funcionar en otros caballos difíciles». Antonio lo miró con dureza. «Así que preferiste envenenarlo antes que admitir que no pudiste domarlo». Mendoza bajó la cabeza. «No sabía que era veneno, pensé que era solo un sedante fuerte. Pero sí, estaba dispuesto a cualquier cosa para no perder mi inversión». Levantó la mirada. «Ahora me doy cuenta de lo que hice. Si sobrevive, estoy dispuesto a compensarlo». Doña Carmen, sin apartar la atención de Relámpago, habló con voz serena. «Los caballos como él no nacen para ser domados a la fuerza. Son espíritus antiguos que eligen a quien respetan. No puedes comprar su lealtad, debes ganártela». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras el amanecer comenzaba a teñir de oro las rendijas del establo. La luz cálida se deslizó sobre el cuerpo de Relámpago, iluminando su pelaje, aún hermoso a pesar de las horas de sufrimiento. De repente, un suspiro profundo sacudió al animal. Todos contuvieron la respiración, temiendo lo peor. Pero entonces, el caballo abrió los ojos. Su mirada, aunque aún nublada por el dolor, tenía un brillo diferente, más despejado. «Está volviendo», susurró doña Carmen, una sonrisa iluminando su rostro cansado. «La crisis ha pasado». El doctor Torres se acercó rápidamente, examinando al animal con meticulosidad profesional. «Increíble», murmuró. «Su pulso se está estabilizando, la respiración es más profunda».
Francamente, no esperaba que sobreviviera la noche. Doña Carmen asintió, sin sorpresa. Tiene un espíritu fuerte, como todos los que son difíciles de domar. Esa misma fuerza es la que lo ha mantenido con vida. Durante las horas siguientes, Relámpago mostró señales inequívocas de mejoría. Aunque aún no podía levantarse, su mirada se volvía más alerta y comenzó a aceptar pequeñas cantidades de agua mezclada con miel que doña Carmen le ofrecía en un cuenco especial. El sol estaba ya alto en el cielo cuando la anciana, agotada tras la vigilia nocturna, finalmente aceptó descansar. Antonio insistió en que usara la habitación de huéspedes de la casa principal, pero ella prefirió quedarse en el establo, en un catre instalado junto a Relámpago. Los caballos son criaturas de manada, explicó. No le gusta estar solo cuando está vulnerable. Siente consuelo con nuestra presencia. El doctor Torres, impresionado por todo lo que había presenciado, también decidió quedarse un poco más. Mientras doña Carmen dormía, se sentó junto a Relámpago, observando sus constantes vitales y reflexionando sobre los eventos de las últimas 24 horas. «Creo que ambos hemos aprendido algo, ¿no es así?», murmuró, acariciando suavemente el cuello del caballo. «Yo sobre medicina que no viene en los libros, y tú sobre confiar en los humanos de nuevo». Relámpago movió ligeramente la cabeza, como si entendiera sus palabras. Sus ojos, antes turbios por el dolor, ahora reflejaban una inteligencia despierta que el veterinario no había notado antes. Cuando doña Carmen despertó, entrada la tarde, encontró al doctor Torres consultando ansiosamente sus libros de referencia veterinaria y tomando notas en una pequeña libreta. «La mezcla de espino blanco y valeriana», le dijo, apenas la vio abrir los ojos. «Nunca la había considerado para casos de toxicidad cardíaca, pero tiene sentido. El espino es un cardiotónico natural y la valeriana contrarresta la agitación nerviosa». «¿Cómo determinó las proporciones exactas?». La anciana sonrió, complacida por el genuino interés. «Años de práctica, doctor. Cada animal es diferente, como cada persona. Hay que sentir lo que necesitan, no solo seguir una fórmula». «Me gustaría aprender más», admitió el veterinario con humildad que sorprendió a doña Carmen. «En la universidad nos enseñan a descartar estos conocimientos tradicionales como supersticiones, pero he visto con mis propios ojos lo que pueden lograr». Doña Carmen asintió, satisfecha. La verdadera sabiduría está en reconocer que siempre hay más por aprender, sin importar cuántos títulos tengamos. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Antonio, acompañado por Mendoza y un hombre que no habían visto antes. Era un individuo de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y manos callosas que hablaban de trabajo duro con animales. «Buenas tardes», saludó Antonio. «Les presento a Joaquín Segura, el mejor entrenador de caballos de la región, especializado en casos difíciles». Mendoza dio un paso adelante. «Lo he contratado para que evalúe a Relámpago cuando esté recuperado, no para domarlo a la fuerza, sino para entenderlo». Doña Carmen estudió al recién llegado con mirada penetrante, como si pudiera leer sus intenciones. Joaquín sostuvo su mirada con tranquila confianza. «No uso métodos violentos, señora», dijo con voz grave pero amable. «Creo que cada caballo tiene su propio lenguaje y mi trabajo es aprenderlo, no imponerle el mío». La anciana pareció satisfecha con lo que vio. «Un enfoque sabio», respondió. «Relámpago necesitará tiempo para sanar, no solo su cuerpo, sino también su confianza». «Por supuesto», concordó Joaquín, acercándose cautelosamente al caballo. «Por ahora, solo quiero que se acostumbre a mi presencia, que sepa que no represento una amenaza». Mientras el entrenador se sentaba tranquilamente a unos metros de Relámpago, simplemente observándolo,
Mendoza se volvió hacia doña Carmen. He estado pensando en lo que dijo sobre darle una segunda oportunidad, comenzó su voz insegura. Tengo una propuesta que hacer cuando esté completamente recuperado. La tarde descendía lentamente sobre el rancho, los encinos. La luz dorada del sol poniente se filtraba por las ventanas del establo, creando largas sombras sobre la paja fresca. El ambiente, que horas antes había estado cargado de tensión y urgencia, ahora respiraba una calma expectante. Mendoza, sorprendiendo a todos con este repentino cambio de actitud, se aclaró la garganta antes de continuar con su propuesta. He estado pensando que Relámpago merece algo mejor que ser vendido al mejor postor, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Si me lo permiten, quisiera donarlo a un programa de equinoterapia que conozco en la región. Trabajan con niños con discapacidades y siempre están buscando caballos con carácter especial. El silencio que siguió reflejaba el asombro general ante esta inesperada propuesta del hombre que, apenas un día antes, había estado dispuesto a vender a un caballo envenenado. La equinoterapia requiere animales particularmente sensibles y perceptivos, intervino Joaquín, el entrenador. Relámpago podría ser perfecto, pero necesitaría un entrenamiento específico y mucha paciencia. Estoy dispuesto a financiar ese entrenamiento, añadió Mendoza rápidamente. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo sucedido. Doña Carmen, que había estado observando al comerciante con sus ojos penetrantes, asintió lentamente. Es una idea noble, concedió. Pero antes de tomar cualquier decisión, debemos asegurarnos de que Relámpago esté completamente recuperado. Y luego, debemos preguntarle a él. ¿Preguntarle? Mendoza la miró confundido. Los caballos eligen a su manera, explicó la anciana con paciencia. Si está destinado a ayudar a esos niños, él mismo lo demostrará. No podemos simplemente decidir su futuro sin considerar su naturaleza. Antonio, que había permanecido en silencio sopesando la situación, intervino. Estoy de acuerdo con doña Carmen. Una vez que Relámpago esté plenamente recuperado, podremos evaluar si esa sería la mejor opción para él. Mendoza pareció momentáneamente desconcertado, como si no hubiera considerado que su oferta generosa pudiera ser cuestionada. Sin embargo, finalmente asintió. Por supuesto, lo importante es su bienestar. El doctor Torres, que había estado examinando a Relámpago durante la conversación, se unió a ellos con expresión optimista. Las constantes vitales están mejorando considerablemente, la respiración es más regular, el pulso más fuerte. Francamente, es una recuperación asombrosa para la gravedad de la intoxicación. Aún queda camino por recorrer, advirtió doña Carmen. El veneno puede dejar secuelas en su sistema nervioso. Necesitaremos varios días para asegurarnos de que no haya daño permanente. Me gustaría quedarme si no es molestia, solicitó el veterinario a Antonio. Hay mucho que puedo aprender de este caso y de doña Carmen. Antonio sonrió, complacido por la humildad del profesional. Mi casa es su casa, doctor, y creo que hablo por todos al decir que su presencia es más que bienvenida. Durante los días siguientes, el establo se convirtió en un curioso centro de sanación y aprendizaje. Doña Carmen continuaba administrando sus remedios tradicionales, explicando pacientemente cada hierba, cada técnica, a un doctor Torres cada vez más fascinado. El veterinario, por su parte, aportaba su conocimiento científico, creando un intercambio que beneficiaba principalmente a Relámpago. Joaquín, el entrenador, se limitaba a sentarse cerca del caballo durante horas, simplemente leyendo un libro o tallando pequeñas figuras en madera. No intentaba tocarlo ni llamar su atención. Su estrategia, explicó, era permitir que Relámpago se acostumbrara a su presencia sin asociarla con exigencias o presiones. Los caballos son animales de presa, le dijo a doña Carmen una tarde.
Su instinto natural es desconfiar. Cuando han sido maltratados, esa desconfianza se multiplica. Mi trabajo no es romper esa desconfianza, sino construir un puente hacia ella. La anciana asintió, reconociendo en sus palabras una sabiduría similar a la suya. Mi padre decía que para curar a un animal, primero hay que ganarse su alma. El cuerpo sigue después. Ricardo Mendoza aparecía cada 2 días, siempre con expresión contrita, siempre preguntando por el progreso de Relámpago. Traía zanahorias frescas, manzanas, incluso suplementos vitamínicos recomendados por especialistas que había consultado. Su cambio de actitud parecía genuino, aunque doña Carmen mantenía una cautelosa reserva. «Las personas pueden cambiar», le comentó Antonio una tarde, mientras observaban a Mendoza desde la distancia. «Quizás realmente se arrepiente». «El arrepentimiento es un buen comienzo», respondió la anciana. «Pero el verdadero cambio se demuestra con el tiempo, no con regalos». Al 5.º día, Relámpago dio el primer paso hacia su recuperación física completa. Se puso de pie. Ocurrió durante una mañana tranquila, mientras doña Carmen le aplicaba una cataplasma de hierbas en las patas. Sin previo aviso, el caballo reunió sus fuerzas y con un movimiento decidido aunque tambaleante, se incorporó sobre sus 4 extremidades. La anciana dio un paso atrás, respetando su espacio, mientras el animal encontraba su equilibrio. Por un momento, Relámpago se mantuvo perfectamente quieto, como redescubriendo la sensación de sostenerse por sí mismo. Luego, giró su cabeza majestuosa hacia doña Carmen y resopló suavemente, en lo que pareció un saludo o un agradecimiento. «Bienvenido de vuelta, noble criatura», susurró ella, con los ojos brillantes de emoción contenida. La noticia corrió rápidamente. El doctor Torres llegó apresuradamente para examinar al caballo ahora erguido, maravillándose de la ausencia de secuelas evidentes en su movimiento. Antonio organizó una pequeña celebración, trayendo sidra para brindar por la recuperación del animal. Incluso Mendoza, al enterarse, apareció con un fotógrafo del periódico local, ansioso por documentar lo que llamó el milagro del caballo resucitado. Este último gesto provocó el primer verdadero enfrentamiento entre doña Carmen y el comerciante. «No permitiré que conviertas el sufrimiento de este animal en un espectáculo», declaró la anciana con firmeza inusitada, plantándose entre el fotógrafo y el establo. «No es un milagro para tus relaciones públicas, es un ser vivo que casi muere por tu negligencia». Mendoza retrocedió, visiblemente sorprendido por la intensidad de su reacción. «Solo pensé que era una buena historia, algo positivo para todos». «¿Para todos o para tu imagen?», inquirió doña Carmen, su voz tranquila pero cortante. «Si realmente te importa Relámpago, respeta su recuperación. No necesita flashes ni titulares». Ante la mirada severa de Antonio y la expresión avergonzada de Mendoza, el fotógrafo fue despedido amablemente. El incidente, aunque breve, dejó una tensión palpable en el ambiente. Esa noche, mientras doña Carmen velaba a solas junto a Relámpago, el caballo se acercó a ella por primera vez voluntariamente. Con movimientos aún cautelosos pero firmes, caminó hasta donde la anciana estaba sentada y apoyó suavemente su cabeza en su hombro. «Sabes que solo quiero lo mejor para ti, ¿verdad?», murmuró ella, acariciando su cuello con ternura. «No dejaré que nadie vuelva a hacerte daño». El animal resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Sus ojos, ahora completamente despejados del velo febril que los había cubierto, miraban a doña Carmen con una inteligencia que parecía casi humana. Fue en ese momento íntimo cuando la anciana tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Una decisión basada no en lo que los humanos consideraban mejor para Relámpago,
sino en lo que ella percibía que el propio caballo deseaba. Al amanecer, cuando Joaquín llegó para su silenciosa vigilia habitual, encontró a doña Carmen esperándolo con expresión resuelta. «Tengo una propuesta que hacerte», le dijo sin preámbulos, «una que creo que Relámpago aprobaría». El entrenador, intrigado, se sentó frente a ella, mientras el sol naciente proyectaba sus primeros rayos sobre el establo, iluminando a Relámpago, que pastaba tranquilamente en un rincón, cada vez más fuerte, cada vez más él mismo. Lo que doña Carmen propuso aquella mañana pondría a prueba no solo la sinceridad de Mendoza, sino también la verdadera naturaleza de un caballo que todos habían juzgado demasiado rápido. El sol ascendía lentamente en el horizonte, bañando el establo con una luz dorada que parecía bendecir la conversación entre doña Carmen y Joaquín. La anciana, con las manos entrelazadas sobre su regazo, explicaba su propuesta con voz serena, pero decidida. «He observado a Relámpago durante estos días», comenzó. «No es solo un caballo difícil, como todos piensan. Es un animal que ha sido incomprendido, forzado a encajar en un molde que no le corresponde». Joaquín asintió. Sus ojos experimentados habían notado lo mismo. «Tiene un espíritu poco común», concordó. «Hay una inteligencia en su mirada que no se ve a menudo, incluso en caballos de su linaje». «La propuesta de Mendoza sobre la equinoterapia es noble», continuó doña Carmen. «Pero no creo que sea el destino de Relámpago. Este caballo no necesita ser domado ni siquiera suavemente. Necesita un compañero, un igual». El entrenador la miró con curiosidad, intrigado por dónde quería llegar la anciana. «Mi nieta Elena vive en las montañas del norte», explicó doña Carmen. «Tiene un santuario para caballos rescatados. No los entrena para montar, no los exhibe. Simplemente les permite ser caballos, vivir según su naturaleza, en manada, libres». Los ojos de Joaquín se iluminaron, comprendiendo la dirección de sus pensamientos. «¿Y crees que ese sería el lugar adecuado para Relámpago?». No era una pregunta, sino una afirmación. La anciana asintió, agradecida por su comprensión. «Pero Mendoza nunca aceptará», continuó Joaquín, frunciendo levemente el ceño. «Su oferta de la equinoterapia ya es generosa desde su perspectiva. Pedirle que entregue a Relámpago a un santuario donde no tendrá ningún propósito útil, como él lo vería». «Por eso necesito tu ayuda», interrumpió doña Carmen. «Tú entiendes a los caballos de una manera que pocos consiguen. Si evalúas a Relámpago y determinas que no sería adecuado para la equinoterapia, Mendoza tendrá que considerar alternativas». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro curtido del entrenador. «¿Me pides que mienta sobre la capacidad del caballo?». Doña Carmen negó con firmeza. «Te pido que veas más allá de lo evidente. Relámpago podría funcionar en equinoterapia con el entrenamiento adecuado, es cierto. ¿Pero sería feliz? ¿Sería ese su mejor destino? Te pido que evalúes no solo sus capacidades, sino su espíritu». Joaquín guardó silencio, reflexionando. Finalmente se levantó y se acercó a Relámpago, que pastaba tranquilamente a unos metros. El caballo levantó la cabeza observándolo con esa mirada intensa que parecía atravesar las apariencias. «Lo evaluaré con honestidad», prometió el entrenador. «Y si siento que tienes razón, te apoyaré, pero no puedo garantizar que Mendoza acepte». Doña Carmen sonrió, satisfecha. «Con tu palabra me basta. El resto dependerá de Relámpago, y quizás de algo más que simples palabras». Durante los días siguientes, la recuperación de Relámpago progresó notablemente. Sus músculos, debilitados por la enfermedad y la inmovilidad, recuperaban gradualmente su tono. Su pelaje, opaco durante la crisis, comenzaba a brillar nuevamente con reflejos cobrizos bajo el sol. Cada día daba pasos más firmes, recorriendo el pequeño corral adyacente al establo,
redescubriendo su propio cuerpo. Joaquín inició su evaluación con extrema sutileza. No utilizaba cuerdas ni arneses, simplemente se movía cerca del caballo, observando sus reacciones, su lenguaje corporal, sus preferencias. A veces llevaba objetos diversos, pelotas coloridas, telas con diferentes texturas, incluso una silla de montar que dejaba en el suelo, sin intención de colocarla sobre el animal. «Estoy estableciendo una línea base», explicó al doctor Torres, que observaba con curiosidad profesional. «Antes de intentar cualquier interacción directa, necesito entender cómo percibe el mundo, qué le provoca curiosidad, qué le genera rechazo». El veterinario, que había prolongado su estancia mucho más allá de lo inicialmente previsto, asentía fascinado. «Es un enfoque completamente diferente al que nos enseñan. Nosotros diagnosticamos basándonos en síntomas objetivos, pero usted parece diagnosticar su personalidad». «Exactamente», sonrió Joaquín. «No se puede entrenar a todos los caballos de la misma manera, como no se puede medicar a todos los pacientes con la misma dosis». Esta filosofía resonaba profundamente con doña Carmen, quien veía en Joaquín a un alma gemela en su forma de relacionarse con los animales. Ambos compartían largas conversaciones durante los atardeceres, intercambiando conocimientos, historias y una mutua admiración que crecía con cada día. Mendoza, fiel a su palabra, visitaba regularmente el rancho, siempre con algún detalle para Relámpago: golosinas especiales, un nuevo cepillo de crin, suplementos vitamínicos. Su actitud hacia el caballo había cambiado radicalmente, mostrando una paciencia y respeto que nadie habría imaginado semanas atrás. ¿Cómo va la evaluación?, preguntaba frecuentemente a Joaquín, ansioso por avanzar con su plan de donación a la equinoterapia. El entrenador, cauteloso, siempre respondía con generalidades. «Avanza bien, pero es pronto para conclusiones. Un caballo que ha pasado por un trauma necesita tiempo para revelar su verdadera naturaleza». Mientras tanto, Antonio había comenzado a tener conversaciones privadas con doña Carmen. El ranchero, conmovido por toda la situación, había desarrollado su propio interés en el futuro de Relámpago. «Si lo que buscas es un lugar donde puedas ser libre», le dijo una tarde mientras caminaban por los linderos de la propiedad, «tengo 200 hectáreas de pastos naturales al pie de la sierra. Apenas las uso, salvo para algunas yeguas madres durante la temporada de partos». La anciana lo miró con sorpresa y gratitud. «Es muy generoso, Antonio, pero no sería justo pedirte que asumas esa responsabilidad». «No sería una carga», insistió él. «De hecho, sería un honor. Ese caballo, hay algo especial en él. Me recuerda a mi primer semental, Tormenta. Mismo espíritu indomable, misma inteligencia en la mirada». Doña Carmen consideró la oferta cuidadosamente. «Sería una opción maravillosa, sin duda, pero sigue siendo propiedad de Mendoza, y él parece determinado con la equinoterapia». «Déjame hablar con él», sugirió Antonio. «De ranchero a ranchero, quizás pueda hacerle ver que existen otras posibilidades». La oportunidad para esta conversación llegó más pronto de lo esperado. 2 días después, Mendoza apareció con un grupo de representantes del Centro de Equinoterapia, una directora de aspecto profesional, un terapeuta especializado y un entrenador propio. Venían, explicó con entusiasmo apenas contenido, para conocer a Relámpago y evaluar su potencial para el programa. La visita, no anunciada previamente, tomó por sorpresa a todos en el rancho. Doña Carmen intercambió una mirada preocupada con Joaquín, quien inmediatamente comprendió la gravedad de la situación. Si estos especialistas evaluaban a Relámpago y lo consideraban apto, sería mucho más difícil argumentar en favor de otra alternativa. Fue Antonio quien tomó control de la situación, con la autoridad natural de quien está en su propia tierra.
Bienvenidos a Los Encinos, saludó cordialmente, estrechando manos y ofreciendo refrescos. Me temo que su visita nos toma un poco desprevenidos. Relámpago aún está en proceso de recuperación y evaluación por parte de nuestros especialistas. La directora del centro, una mujer de mediana edad con expresión amable pero determinada, sonrió comprensivamente. Entendemos perfectamente. El señor Mendoza nos explicó la situación y estamos impresionados por la dedicación con que han atendido al animal. No tenemos prisa. Podemos programar otra visita cuando consideren que está listo. De hecho, intervino Mendoza, pensé que sería bueno que conocieran a doña Carmen, la verdadera heroína de esta historia. Sin ella, Relámpago no estaría vivo. Todas las miradas se dirigieron hacia la anciana, que se mantenía discretamente junto a la puerta del establo. Con humildad característica, doña Carmen agradeció el reconocimiento, pero rápidamente desvió la atención. El mérito no es mío, sino de Relámpago, afirmó con voz serena. Su voluntad de vivir, su fortaleza interior, fueron decisivas. Yo solo ayudé a que su cuerpo se alineara con esa voluntad. La respuesta, sencilla pero profunda, impresionó visiblemente a los visitantes. El terapeuta del centro, un hombre joven de mirada inteligente, se acercó a doña Carmen con genuino interés. Esa perspectiva es fascinante, comentó. En nuestro trabajo con niños vemos constantemente cómo la voluntad del espíritu puede superar las limitaciones del cuerpo. ¿Cree usted que Relámpago tendría la disposición adecuada para trabajar con niños vulnerables? La pregunta directa y honesta colocaba a doña Carmen exactamente en la disyuntiva que había anticipado. Su respuesta determinaría el curso de los acontecimientos y, posiblemente, el destino de Relámpago. Doña Carmen sostuvo la mirada del joven terapeuta, consciente de que todos esperaban su respuesta. El peso de la verdad, su verdad, se balanceaba con el futuro que ella vislumbraba para Relámpago. Respiró profundamente, su mirada desviándose momentáneamente hacia el establo donde el caballo alazán descansaba. Relámpago posee una sensibilidad extraordinaria, comenzó, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Percibe las emociones humanas con una claridad que he visto en pocos animales a lo largo de mi vida. Esa sensibilidad podría ser un don invaluable para niños que necesitan ser comprendidos sin palabras. Mendoza sonrió, visiblemente complacido por esta aparente validación de su propuesta. Los representantes del centro asintieron con entusiasmo profesional. Sin embargo, continuó la anciana, su voz adquiriendo un tono más profundo, esa misma sensibilidad es su vulnerabilidad. Este caballo ha sufrido traumas que han dejado cicatrices invisibles pero profundas. No solo el envenenamiento reciente, sino experiencias previas que han configurado su carácter. El terapeuta se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. ¿Qué tipo de experiencias previas? Incomprensión, principalmente, respondió doña Carmen. Relámpago no es simplemente difícil o indomable, como muchos lo han catalogado. Es un animal que exige respeto mutuo, que no se somete a la dominación tradicional. Cada intento de doblegarlo por la fuerza ha reforzado su resistencia, su desconfianza hacia los humanos. La directora del centro intercambió una mirada con su colega. Entiendo su preocupación, doña Carmen. En nuestro trabajo, la confianza entre el caballo y el niño es fundamental. Un animal traumatizado podría reaccionar impredeciblemente. Exactamente, asintió la anciana. No estoy diciendo que Relámpago no pueda ayudar a esos niños. Estoy diciendo que primero él mismo necesita sanar completamente, no solo su cuerpo, sino su espíritu. Joaquín, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Si me permiten, he estado evaluando a Relámpago desde una perspectiva profesional.
Coincido con doña Carmen. Este caballo tiene un potencial extraordinario, pero necesita un enfoque completamente diferente al convencional. ¿Qué sugiere entonces?, preguntó Mendoza, su entusiasmo inicial dando paso a una cauta curiosidad. Tiempo, respondió Joaquín simplemente. Tiempo en un entorno donde pueda reconstruir su confianza, donde no se sienta presionado a servir o funcionar. Después, si él lo elige, podría ser introducido gradualmente a un programa como el suyo. Antonio, que había estado observando el intercambio con atención, aprovechó el momento. De hecho, estaba considerando ofrecer parte de mi propiedad para ese propósito. Tengo pastos naturales donde Relámpago podría recuperarse plenamente en compañía de otros caballos antes de determinar su destino final. La directora del centro pareció reflexionar sobre esta posibilidad. Es un enfoque prudente. En nuestra experiencia, los animales más efectivos en terapia son aquellos que participan voluntariamente, que disfrutan la interacción. Un caballo forzado o inseguro podría hacer más daño que bien. Mendoza, sin embargo, mostraba signos de impaciencia. Aprecio todas estas consideraciones, pero no debemos olvidar que Relámpago sigue siendo mi propiedad. Mi intención de donarlo al centro es genuina, pero tengo derecho a decidir su futuro. Un silencio incómodo siguió a estas palabras. La tensión era palpable, como si el destino del caballo se debatiera en el aire mismo que respiraban. Fue entonces cuando un suave relincho interrumpió la conversación. Relámpago había salido del establo por su cuenta, atraído quizás por las voces. Con paso lento pero seguro, se acercó al grupo, su presencia imponente captando inmediatamente la atención de todos. Los visitantes retrocedieron instintivamente, intimidados por el tamaño y la intensidad del animal. Pero para sorpresa general, Relámpago caminó directamente hacia doña Carmen, ignorando a todos los demás. Con un gesto de familiaridad asombrosa, apoyó suavemente su cabeza sobre el hombro de la anciana, como buscando consuelo o protección. «Extraordinario», murmuró el terapeuta, observando la escena con fascinación profesional. «El vínculo que han desarrollado es excepcional». Doña Carmen acarició el cuello del caballo con ternura natural. «No es solo conmigo», explicó. «Relámpago es capaz de conexiones profundas cuando se siente seguro, cuando sabe que no será juzgado o forzado». Como para demostrar sus palabras, el caballo levantó la cabeza y dirigió su mirada hacia los visitantes. Sus ojos, oscuros y brillantes, parecían evaluar a cada persona presente. Después de un momento que pareció extenderse eternamente, dio un paso cauteloso hacia el joven terapeuta. El hombre, siguiendo una intuición profesional, permaneció completamente inmóvil, respirando con calma, manteniendo contacto visual sin intensidad. Relámpago se acercó lo suficiente para olfatearlo, sus hollares dilatándose mientras procesaba su esencia. «No se mueva», susurró doña Carmen cuando vio que el terapeuta levantaba lentamente una mano. «Deje que él inicie cualquier contacto». El momento se extendió en un silencio cargado de significado. Finalmente, Relámpago retrocedió un paso, sin mostrar signos de agresión o miedo, simplemente estableciendo su límite personal. Luego regresó junto a doña Carmen, como si hubiera completado alguna evaluación privada. «Acaba de ofrecerle un valioso dato clínico», sonrió la anciana. «Relámpago puede acercarse, puede mostrar interés, pero en sus propios términos. Establece claramente sus límites». El terapeuta asintió, visiblemente impresionado. «Es exactamente lo que intentamos enseñar a muchos de nuestros niños, la importancia de establecer límites saludables sin agresión ni miedo. Este caballo lo hace naturalmente». La directora, observando toda la escena con ojo clínico, dio un paso al frente. «Señor Mendoza,
Creo que debemos reconsiderar nuestro enfoque. Doña Carmen y el señor Joaquín tienen razón. Relámpago necesita tiempo. Pero ahora veo que podría convertirse en un recurso invaluable, precisamente por su naturaleza independiente. Propuso entonces una solución intermedia. Relámpago permanecería en el rancho de Antonio durante al menos 6 meses, recuperándose plenamente y acostumbrándose a una interacción respetuosa con los humanos. Durante ese tiempo, el terapeuta realizaría visitas periódicas, no para entrenar al caballo, sino para establecer una relación gradual. Al finalizar ese periodo, evaluarían nuevamente su potencial para el programa. De esta manera, concluyó, respetamos tanto las necesidades de Relámpago como su generosa intención, señor Mendoza. Todos los presentes parecieron satisfechos con esta propuesta, que conciliaba las distintas perspectivas. Todos excepto Mendoza, cuyo rostro reflejaba una lucha interna. Finalmente, tras un largo silencio, asintió con rigidez. 6 meses, concedió. Pero quiero informes regulares sobre su progreso, y quiero que quede claro que sigo siendo su propietario legal. Antonio y Joaquín intercambiaron miradas rápidas, reconociendo que esta era la mejor solución posible por ahora. Doña Carmen, sin embargo, mantenía una expresión indescifrable mientras acariciaba a Relámpago. Cuando los visitantes se marcharon prometiendo regresar en 2 semanas para una primera sesión informal, Mendoza se acercó a doña Carmen con expresión turbada. «No entiendo por qué se resiste tanto a mi propuesta», comentó genuinamente perplejo. «Estoy tratando de hacer lo correcto, de compensar mis errores. La equinoterapia le daría a Relámpago un propósito noble». Doña Carmen lo miró largamente antes de responder. «Señor Mendoza, usted sigue pensando que los animales existen para servirnos, para tener un propósito que nosotros definimos. Pero quizás sea al revés. Quizás nosotros existimos para aprender de ellos, para recordar verdades que hemos olvidado en nuestra arrogancia humana». «¿Qué verdades?», preguntó él desconcertado. «Que la libertad no es un lujo, sino un derecho. Que la dignidad no se otorga, se reconoce. Que el valor de una vida no se mide por su utilidad». La anciana hizo una pausa, sus ojos adquiriendo una intensidad casi sobrenatural. «Y que algunas almas, como la de Relámpago, nacen para recordarnos estas verdades, incluso si eso significa desafiar nuestras expectativas». Mendoza no respondió. Por primera vez desde que todo había comenzado, parecía verdaderamente pensativo, como si las palabras de la anciana hubieran tocado algo profundo dentro de él. Esa noche, mientras doña Carmen preparaba sus hierbas medicinales para la última fase del tratamiento de Relámpago, Antonio la visitó en el establo. «Hiciste lo correcto hoy», le dijo, sentándose en un fardo de heno. «Conseguimos tiempo, que es lo que necesitábamos». «Tiempo», repitió ella, con una sonrisa enigmática. «Es curioso cómo algo tan intangible puede ser nuestro recurso más valioso». Lo que Antonio no sabía era que doña Carmen había comenzado a formular un plan, uno que cambiaría definitivamente el destino de Relámpago, pero que requeriría mucho más que simples palabras para convencer a Mendoza. Las semanas siguientes transcurrieron con una rutina tranquila, pero llena de propósito. Cada mañana, doña Carmen llegaba al rancho Los Encinos antes del amanecer, cuando el rocío aún cubría los pastos y el silencio envolvía la propiedad. Ese momento, cuando el mundo parecía suspendido entre la noche y el día, era cuando realizaba sus rituales de sanación más profundos con Relámpago. Nadie, ni siquiera Joaquín, era invitado a estas sesiones matutinas. Lo que ocurría entre la anciana y el caballo permanecía como un misterio que ninguno de los hombres se atrevía a interrumpir, respetando ese espacio sagrado que ambos habían creado.
Algunas veces Antonio los observaba desde la distancia, maravillándose ante la visión de aquella mujer menuda junto al imponente caballo alazán, ambas figuras recortadas contra el cielo que se teñía gradualmente de rosa y naranja. No hablaban de ello, pero todos sentían que algo extraordinario estaba ocurriendo en esos encuentros privados. La recuperación física de Relámpago estaba prácticamente completa. Su musculatura había vuelto a definirse bajo el pelaje brillante y su paso era nuevamente firme y elegante. Pero el cambio más notable estaba en su mirada y su comportamiento. El caballo que todos habían descrito como indomable y agresivo mostraba ahora una serenidad majestuosa, una confianza tranquila que imponía respeto sin necesidad de demostraciones de fuerza. Con doña Carmen, su actitud era de completa entrega y confianza. Con Joaquín, mantenía una relación respetuosa, permitiéndole acercarse e incluso tocarlo, aunque siempre dentro de límites que él mismo establecía claramente. Con el doctor Torres, que seguía visitando el rancho regularmente más por interés personal que profesional, mostraba curiosidad y una tolerancia creciente a sus exámenes médicos. Con Ricardo Mendoza, sin embargo, Relámpago mantenía una distancia prudencial. No mostraba agresividad ni miedo, pero cada vez que el comerciante se acercaba, el caballo se alejaba tranquilamente, como estableciendo un límite infranqueable. Esta situación frustraba visiblemente a Mendoza, quien seguía visitando el rancho semanalmente, siempre con regalos y siempre con la esperanza de ganarse la confianza del animal. «¿Por qué me rechaza?», preguntó una tarde a doña Carmen, después de otro intento fallido de acercamiento. «He hecho todo lo posible para compensar mis errores. Incluso accedí a posponer su traslado al centro de equinoterapia». La anciana, que tejía tranquilamente sentada en el porche, levantó la mirada de su labor. «Los caballos tienen una memoria emocional extraordinaria, señor Mendoza. No olvidan a quienes les han causado dolor, pero tampoco guardan rencor como nosotros. Simplemente protegen su bienestar». «¿Está diciendo que nunca confiará en mí?». La voz de Mendoza reflejaba una mezcla de indignación y genuina tristeza. «Estoy diciendo que la confianza no se compra con regalos ni se impone con autoridad legal», respondió ella con suavidad. «Se gana con paciencia, consistencia y sobre todo con honestidad de intenciones». «Mis intenciones son honestas», protestó él. Doña Carmen lo miró directamente, sus ojos oscuros penetrando más allá de las apariencias. «¿Lo son realmente, señor Mendoza? ¿O sigue viendo a Relámpago como una posesión, un medio para reivindicar su imagen pública?». La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío silencioso. Mendoza abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de la anciana lo detuvo. Sin responder, dio media vuelta y se marchó, su expresión indescifrable. Esa noche, mientras cenaban en la casa principal, Antonio, Joaquín y doña Carmen discutían el progreso de Relámpago y los planes para su futuro. «El terapeuta del centro está impresionado con su evolución», comentó Antonio, sirviendo café después de la cena. «Dice que nunca había visto a un caballo recuperarse tan completamente de un trauma como el que sufrió Relámpago». «Es porque nunca había visto a doña Carmen en acción», sonrió Joaquín, levantando su taza en un gesto de admiración hacia la anciana. Ella negó suavemente con la cabeza. «El mérito es de Relámpago. Yo solo le recordé lo que ya sabía, que es fuerte, que es valioso, que merece respeto». «El plazo de 6 meses se cumplirá pronto», observó Antonio, su voz adquiriendo un tono más serio. «Mendoza sigue determinado con la idea de la equinoterapia y legalmente sigue siendo el dueño. La ley reconoce la propiedad sobre los animales», asintió doña Carmen. «Pero hay leyes más antiguas y más profundas que las escritas por los hombres».
Joaquín y Antonio intercambiaron miradas, intrigados por el tono místico en las palabras de la anciana. ¿Has estado en contacto con tu nieta?, preguntó Joaquín, recordando la conversación sobre el santuario de caballos en las montañas. Elena vendrá la próxima semana, confirmó doña Carmen. Quiero que conozca a Relámpago y que él la conozca a ella. Si hay un entendimiento entre ellos, procederemos con el siguiente paso. ¿Qué siguiente paso?, inquirió Antonio frunciendo el ceño. Mendoza nunca aceptará enviarlo a un santuario en lugar del centro de equinoterapia. Está demasiado comprometido con esa idea. La ha promovido demasiado públicamente. Doña Carmen sonrió enigmáticamente. El señor Mendoza está en un viaje propio, aunque aún no lo sepa. Su relación con Relámpago es una lección que necesita aprender, un espejo en el que debe verse a sí mismo. No entiendo, confesó Antonio desconcertado. Lo entenderás, aseguró ella, dando por terminada la conversación. El día de la visita de Elena amaneció claro y brillante, uno de esos días perfectos que parecen bendecidos por una luz especial. Doña Carmen esperaba en la entrada del rancho cuando un modesto jeep apareció por el camino de tierra, levantando una pequeña nube de polvo. Del vehículo bajó una mujer de unos 40 años, alta y delgada, con el cabello negro recogido en una sencilla trenza. Vestía ropa práctica y botas de campo, y su rostro, curtido por el sol, mostraba una notable semejanza con el de doña Carmen. Los mismos ojos penetrantes, la misma expresión de serena determinación. «Abuela», saludó abrazando a la anciana con evidente cariño. «Ha pasado tiempo». «Demasiado», concordó doña Carmen, examinando a su nieta con orgullo. «Pero llegas justo cuando más te necesito». Mientras caminaban hacia el establo, doña Carmen le explicó detalladamente la situación de Relámpago, desde el colapso en la subasta hasta los planes actuales de Mendoza para donarlo al centro de equinoterapia. «Entiendo por qué te preocupa», comentó Elena cuando su abuela terminó el relato. «Un caballo con su historia y temperamento necesita un enfoque muy especial. La equinoterapia puede ser maravillosa, pero no para todos los caballos». «Exactamente», asintió doña Carmen. «Relámpago necesita espacio, libertad, la compañía de otros como él. Necesita un lugar donde pueda sanar completamente, donde no se le exija servir o cumplir expectativas humanas». «Como nuestro santuario», completó Elena comprendiendo la intención de su abuela. «Pero dices que el dueño actual está empeñado en la equinoterapia». «Lo está. Por eso necesito tu ayuda». Al llegar al prado donde Relámpago pastaba tranquilamente, ambas mujeres se detuvieron a cierta distancia. El caballo, alertado por su presencia, levantó la cabeza y las observó con ese aire de dignidad principesca que lo caracterizaba. «Es magnífico», murmuró Elena, admirando su porte y la intensidad de su mirada. «Lo es», concordó doña Carmen. «Pero necesito que lo veas más allá de su belleza física. Necesito que veas su alma». Siguiendo las indicaciones de su abuela, Elena permaneció quieta, simplemente observando al caballo y permitiendo que él la observara. No intentó acercarse, no hizo ningún gesto para atraer su atención. Simplemente existía en el mismo espacio que él, respetando su territorio. Después de lo que pareció una eternidad, Relámpago comenzó a caminar hacia ellas. Su paso era deliberado, medido, como si cada movimiento fuera una decisión consciente. Se detuvo a unos metros, estudiando intensamente a la recién llegada. Elena, siguiendo una intuición profunda, se sentó en la hierba, reduciendo su altura, eliminando cualquier percepción de amenaza. Luego, en un gesto que sorprendió incluso a su abuela, comenzó a cantar suavemente, una melodía antigua que doña Carmen reconoció de inmediato. La misma canción que su difunto esposo, el abuelo de Elena, solía cantar a los caballos salvajes en las montañas. El efecto fue extraordinario.
Relámpago inclinó la cabeza, sus orejas moviéndose hacia adelante, captando cada nota. Lentamente, como atraído por un hechizo invisible, dio un paso más hacia Elena, luego otro, hasta quedar a escasos centímetros de ella, y entonces, en un gesto de confianza que dejó a doña Carmen sin aliento, el caballo se tumbó sobre la hierba junto a Elena, su cuerpo poderoso completamente relajado, su cabeza casi tocando la rodilla de la mujer. Doña Carmen observaba la escena con lágrimas contenidas brillando en sus ojos. Lo que presenciaba no era simplemente un caballo aceptando la presencia de una persona. Era un reconocimiento mutuo de almas, una conexión que trascendía el entendimiento convencional. La canción de Elena, aquella melodía antigua que su abuelo había utilizado durante décadas, parecía despertar algo primordial en Relámpago, como si reconociera un lenguaje olvidado pero profundamente familiar. «Es extraordinario», susurró Joaquín, que se había acercado silenciosamente y ahora observaba desde una distancia respetuosa. Nunca había visto a un caballo, especialmente uno con su historia, entregarse así a alguien que acaba de conocer. «No acaba de conocerla», respondió doña Carmen, su voz apenas audible. «Algunas conexiones existen antes del primer encuentro». Elena continuaba cantando suavemente, sus dedos ahora acariciando con delicadeza la crin de Relámpago. El caballo mantenía los ojos semicerrados, en un estado de relajación que contrastaba radicalmente con la imagen del animal indomable que todos habían descrito. «Tu lugar está en las montañas», murmuró Elena cuando terminó su canción, inclinándose para hablarle directamente al oído. «Donde el viento es libre y el horizonte no tiene límites». Como si comprendiera cada palabra, Relámpago emitió un suave relincho, el sonido más pacífico que habían escuchado de él desde su llegada al rancho. Fue entonces cuando un vehículo se detuvo en la entrada del prado. Ricardo Mendoza descendió apresuradamente, acompañado por Antonio, que parecía haber intentado, sin éxito, retrasar su llegada. El comerciante se detuvo en seco al observar la escena frente a él. Relámpago, el caballo que sistemáticamente lo rechazaba, recostado pacíficamente junto a una desconocida. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz traicionando una mezcla de sorpresa y algo que sonaba peligrosamente cercano a los celos. «¿Quién es ella?». «Mi nieta Elena», respondió doña Carmen con calma. «Vino a conocer a Relámpago». Mendoza avanzó unos pasos, provocando que el caballo inmediatamente levantara la cabeza, alerta aunque no alarmado. Elena mantuvo una mano sobre su cuello, transmitiéndole seguridad con su contacto. «Impresionante», comentó Mendoza, intentando mantener un tono ligero. «En meses no he logrado que se acerque a mí y ella lo consigue en minutos». «Elena dirige un santuario para caballos rescatados en las montañas», explicó doña Carmen, observando cuidadosamente la reacción de Mendoza. «Caballos que por diversas razones no pueden adaptarse a los roles convencionales que les asignamos». La expresión de Mendoza se endureció al comprender inmediatamente las implicaciones. «Si está sugiriendo que Relámpago debería ir a ese santuario en lugar del centro de equinoterapia». «No estoy sugiriendo nada, señor Mendoza», interrumpió doña Carmen con firmeza inusitada. «Estoy mostrándole una verdad que ha estado frente a usted todo este tiempo, pero que se ha negado a ver». Elena, percibiendo la tensión creciente, susurró algo al oído de Relámpago antes de levantarse con movimientos deliberadamente lentos. El caballo también se incorporó, manteniéndose junto a ella como una sombra protectora. «Señor Mendoza», saludó Elena, extendiendo una mano que el comerciante estrechó brevemente. «Mi abuela me ha contado todo lo que ha hecho por Relámpago. Es admirable que quiera darle un propósito noble después de lo sucedido». La sinceridad en su voz pareció descolocar momentáneamente a Mendoza, que esperaba hostilidad.
Solo intento hacer lo correcto, respondió, algo defensivo. Lo entiendo, asintió Elena, pero me pregunto si ha considerado qué sería lo correcto desde la perspectiva de Relámpago, no desde la suya. La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío silencioso. Mendoza desvió la mirada hacia el caballo, que lo observaba con esos ojos profundos e insondables que parecían contener siglos de sabiduría equina. ¿Qué sabe usted sobre las necesidades de este caballo?, replicó finalmente, recuperando su postura. El Centro de Equinoterapia ofrece instalaciones de primera, atención veterinaria constante, una vida útil y confortable. Y cadenas invisibles, añadió Elena suavemente. Rutinas impuestas, expectativas constantes, contacto forzado con extraños. Ayudar a niños necesitados no es una cadena, exclamó Mendoza, su frustración emergiendo finalmente. Es un propósito honorable. Lo es, concordó Elena, para el caballo adecuado, un animal que disfrute naturalmente del contacto humano constante, que encuentre satisfacción en la estructura y la rutina. Hizo una pausa significativa, pero ese no es Relámpago. Como si quisiera confirmar sus palabras, el caballo se alejó unos pasos de ellos, manteniendo su mirada fija en Mendoza con una expresión que parecía casi desafiante. ¿Y cree que abandonarlo en un santuario donde vagará sin propósito es mejor?, preguntó Mendoza con tono mordaz. No confunda libertad con abandono, señor Mendoza, intervino doña Carmen. En el santuario de Elena, Relámpago tendrá espacio para ser quien es realmente. Tendrá la compañía de otros caballos, territorio para explorar, montañas para recorrer, y lo más importante, tendrá elección. ¿Elección?, repitió Mendoza, incrédulo. Sí, elección, confirmó Elena. En nuestro santuario, los caballos deciden si quieren interactuar con humanos o no. Algunos eligen mantenerse distantes, otros buscan contacto. Algunos eventualmente se abren a actividades como paseos ocasionales o incluso a conocer visitantes, pero todo ocurre a su ritmo, según su voluntad. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Incluso la naturaleza parecía contener la respiración, esperando la resolución de este momento crucial. El sol comenzaba su descenso, bañando el prado con una luz dorada que confería a la escena una cualidad casi onírica. Finalmente, Antonio dio un paso adelante. «Ricardo», dijo, utilizando por primera vez su nombre de pila, «te conozco desde hace años. Eres un hombre de negocios astuto, a veces implacable, pero también eres alguien que reconoce la verdad cuando la tiene frente a sus ojos». Mendoza no respondió, su mirada fija en Relámpago, que seguía observándolo con esa mezcla de cautela y dignidad que lo caracterizaba. «La verdad», continuó Antonio, «es que este caballo nunca será verdaderamente tuyo. No importa cuánto insistas, cuántos papeles legales tengas, cuánto dinero hayas invertido. Su espíritu no te pertenece». «¿Y eso debería importarme?», preguntó Mendoza, pero su voz había perdido fuerza, como si ya conociera la respuesta. «Debería», intervino doña Carmen, «porque en el fondo, lo que realmente has estado buscando no es poseer a Relámpago, sino redimirte a través de él». Estas palabras parecieron alcanzar algo profundo dentro de Mendoza. Su expresión cambió, la máscara del hombre de negocios implacable desmoronándose momentáneamente para revelar algo más vulnerable, más auténtico. «Hay otras formas de redención», añadió Elena con gentileza. «Formas que honran tanto su necesidad de hacer las paces consigo mismo como la naturaleza esencial de Relámpago». En ese instante, como obedeciendo a un llamado invisible, el caballo se acercó nuevamente a ellos. Para sorpresa de todos, se detuvo directamente frente a Mendoza. No había agresividad en su postura, tampoco miedo.
Solo una presencia serena y expectante, como si estuviera ofreciendo una última oportunidad de entendimiento. Mendoza, instintivamente, extendió una mano temblorosa. Por primera vez desde el incidente en la subasta, Relámpago no retrocedió. Permitió que los dedos del hombre rozaran brevemente su hocico, un contacto fugaz pero significativo. Algo pareció romperse dentro de Mendoza. Sus hombros se hundieron levemente, y cuando habló nuevamente, su voz tenía un tono diferente, despojado de autoridad y pretensión. Nunca me aceptará realmente, ¿verdad? No era una pregunta para los demás, sino una constatación personal, la aceptación de una verdad que había estado negando. «Acepta su existencia, su presencia», respondió doña Carmen, «pero no como su dueño, sino como alguien que finalmente elige respetarlo por lo que es, no por lo que usted quiere que sea». Mendoza asintió lentamente, y en ese simple gesto todos percibieron que algo fundamental había cambiado. El sol descendía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el prado. En ese momento de luz menguante, decisiones cruciales estaban a punto de tomarse, destinos entrelazados a punto de definirse. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente Mendoza, «para considerar alternativas». Antonio posó una mano en su hombro, un gesto de comprensión entre hombres que, a pesar de sus diferencias, compartían el mismo respeto básico por la vida en todas sus formas. «Tómate el tiempo que necesites», le aseguró, «pero recuerda, algunas decisiones, una vez tomadas, tienen el poder de transformarnos tanto como a aquellos a quienes afectan». Mientras Mendoza se alejaba hacia su vehículo, doña Carmen, Elena y Joaquín permanecieron junto a Relámpago, sus siluetas recortadas contra el cielo del atardecer, como guardianes de una verdad antigua y simple, que la libertad, una vez reconocida como derecho fundamental, no puede ser negociada ni comprometida sin perder su esencia. Una semana transcurrió sin noticias de Mendoza. En el rancho Los Encinos, la vida continuaba su curso tranquilo. Elena había extendido su visita, pasando largas horas con Relámpago, fortaleciendo ese vínculo inexplicable que se había formado entre ellos desde el primer encuentro. Doña Carmen observaba con satisfacción silenciosa cómo su nieta reproducía, con naturalidad innata, las mismas técnicas de comunicación con los caballos que ella le había enseñado décadas atrás. «Tiene tu don», comentó Joaquín una tarde, mientras ambos observaban a Elena guiando a Relámpago sin cuerdas ni arneses por el prado, comunicándose solo con gestos sutiles y energía. Esa capacidad de conectar con ellos a un nivel que la mayoría no comprende. «Lo lleva en la sangre», asintió doña Carmen. «Su abuelo tenía ese mismo don. Decía que para entender a un caballo hay que aprender a pensar como el viento, libre, sin juicios, respetando la naturaleza de cada ser». El doctor Torres, que seguía visitando regularmente el rancho, documentaba meticulosamente la evolución de Relámpago. «Es un caso de estudio fascinante», confesó a doña Carmen. «Estoy escribiendo un artículo sobre su recuperación para una revista veterinaria, destacando la efectividad de las técnicas tradicionales combinadas con la medicina moderna». «¿Y qué dirán sus colegas científicos?», sonrió la anciana, imaginando la reacción de la comunidad académica. «Algunos se burlarán, sin duda», reconoció el veterinario, «pero otros escucharán, y eso es lo que importa, mantener la mente abierta a diferentes formas de conocimiento». La mañana del 8º día, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las colinas, un vehículo se detuvo frente a la casa principal. Ricardo Mendoza descendió, su rostro reflejando una calma que ninguno de ellos había visto antes. Llevaba un maletín de cuero y vestía con una sencillez inusual para él. Jeans, camisa de algodón,
botas de campo. Antonio lo recibió en el porche, ofreciéndole café que Mendoza aceptó con un asentimiento agradecido. No hablaron mientras esperaban que doña Carmen y Elena regresaran de su rutina matutina con Relámpago. Cuando finalmente las dos mujeres aparecieron, caminando lentamente desde el prado con el caballo siguiéndolas libremente, Mendoza se puso de pie, respirando profundamente como quien se prepara para un momento definitivo. «He tomado una decisión», anunció sin preámbulos cuando todos estuvieron reunidos. Abrió su maletín y extrajo un conjunto de documentos. «Estos son los papeles de propiedad de Relámpago». Por un instante, todos contuvieron la respiración, anticipando su decisión. «También», continuó, extrayendo otro documento, «este es un acuerdo de donación redactado por mi abogado». Hizo una pausa significativa. «Transfiero la propiedad legal de Relámpago al Santuario de Caballos Libres de Elena Vega, sin condiciones ni restricciones». Un silencio asombrado siguió a sus palabras. Elena miró los documentos, luego a Mendoza, buscando entender el cambio radical en su postura. «¿Qué le hizo cambiar de opinión?», preguntó finalmente. Mendoza dirigió su mirada hacia Relámpago, que observaba la escena desde unos metros de distancia, su presencia majestuosa y serena como siempre. «He estado reflexionando sobre lo que todos ustedes me han dicho», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sobre libertad, respeto, sobre ver a los animales como seres con su propia dignidad. Al principio creí que eran romanticismos, ideales impracticables en un mundo donde todo tiene un precio y un propósito». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar la transformación interior que había experimentado. «Pero luego recordé algo de mi infancia que había enterrado bajo años de negociaciones y balance de ganancias». Su voz adquirió un tono nostálgico. «Mi abuelo tenía un caballo, Tormenta. Era mi mejor amigo cuando yo era niño. No era un caballo valioso ni de raza pura, pero tenía esa misma mirada que tiene Relámpago, esa intensidad, esa dignidad». Antonio, Joaquín y el doctor Torres escuchaban con atención, sorprendidos por esta revelación personal de un hombre que siempre había mantenido una fachada estrictamente profesional. «Mi abuelo solía decir que Tormenta le había enseñado más sobre la vida que cualquier humano», continuó Mendoza. «Yo no lo entendía entonces. Quizás estoy empezando a entenderlo ahora». Doña Carmen asintió, una sonrisa suave iluminando su rostro arrugado. «Nunca es tarde para recordar verdades que el corazón siempre ha conocido. El centro de equinoterapia recibirá una donación sustancial de mi parte», añadió Mendoza. «Suficiente para adquirir y entrenar a varios caballos adecuados para su programa, caballos que realmente disfruten ese tipo de trabajo». Elena estrechó su mano con genuina gratitud. «Relámpago siempre será bienvenido en nuestro santuario, y usted también, cuando quiera visitarlo». «Quizás lo haga», asintió Mendoza, y por primera vez desde que lo conocían, su sonrisa parecía auténtica, sin cálculos ni segundas intenciones. La ceremonia de firma fue sencilla pero solemne. Cada firma, cada sello, representaba más que un simple trámite legal, era el reconocimiento de una verdad más profunda sobre la relación entre humanos y animales. Cuando el último documento fue firmado, algo extraordinario ocurrió. Relámpago, que había permanecido a cierta distancia durante toda la conversación, se acercó lentamente a Mendoza. Sin señales ni llamados, por pura voluntad propia, el caballo se detuvo frente al hombre que tanto daño le había causado, y en un gesto que dejó a todos sin palabras, inclinó suavemente su cabeza, permitiendo que Mendoza tocara su frente. «Creo que entiende lo que está sucediendo», murmuró doña Carmen, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Está aceptando tu decisión, tu redención». El contacto duró apenas unos segundos,
Pero en ese breve instante, algo fundamental cambió entre el hombre y el caballo. No era perdón exactamente, pues los caballos no conciben ese concepto como los humanos. Era reconocimiento, respeto mutuo, quizás incluso el inicio de una paz largamente postergada. Los preparativos para el traslado de Relámpago al santuario comenzaron inmediatamente. Elena explicó que el viaje sería gradual, con paradas frecuentes para que el caballo no se estresara. Doña Carmen, aunque feliz por el destino de su protegido, no podía evitar cierta melancolía ante la inminente separación. La mañana de la partida amaneció clara y fresca, con ese aire cristalino que parece purificar el alma. El remolque especial que transportaría a Relámpago estaba listo, acondicionado con todo lo necesario para su comodidad durante el viaje. Todos los que habían participado en su recuperación estaban presentes para despedirlo. Antonio, Joaquín, el doctor Torres y, por supuesto, doña Carmen, cuya pequeña figura parecía contener una fortaleza inmensa mientras guiaba a Relámpago hacia el remolque con pasos lentos y deliberados. Antes de que subiera, la anciana se detuvo y, en un gesto íntimo, apoyó su frente contra la del caballo. No hubo palabras, no eran necesarias. En ese contacto se transmitía todo lo que ambos habían compartido: el dolor, la sanación, la confianza recuperada, el respeto mutuo. «Ve con ella», susurró finalmente doña Carmen. «Las montañas te están esperando». Relámpago entró al remolque sin resistencia, como si comprendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. Elena se acercó a su abuela y la abrazó fuertemente. «Vendrás a visitarnos pronto», prometió. «Verás cómo florece en las montañas, cómo recupera toda su esencia». «Lo sé», asintió doña Carmen, enjugándose discretamente una lágrima. Su espíritu siempre perteneció a los espacios abiertos, al viento libre, a las cumbres donde el cielo parece al alcance de la mano. Mientras el vehículo se alejaba por el camino, levantando una suave estela de polvo dorado, doña Carmen permaneció inmóvil, su pequeña figura recortada contra el paisaje del rancho, que había sido escenario de tantos momentos cruciales. Antonio se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Has hecho algo extraordinario, Carmen. No solo salvaste a un caballo, nos enseñaste a todos una lección que no olvidaremos». La anciana sonrió, sus ojos fijos en el horizonte donde el remolque se hacía cada vez más pequeño. «No fui yo quien enseñó la lección», respondió con voz suave. «Fue Relámpago. Yo solo traduje lo que él siempre supo, que la verdadera libertad comienza cuando reconocemos y respetamos la dignidad innata de cada ser vivo». El sol ascendía en el cielo, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades. En algún lugar de las montañas, un espacio de libertad esperaba a un caballo que había sobrevivido a lo peor de la humanidad para experimentar finalmente lo mejor de ella. Y en el corazón de todos los que habían sido tocados por esta historia, una semilla había sido plantada, una verdad simple pero transformadora que seguiría creciendo mucho después de que Relámpago galopara libremente por las praderas altas del santuario, su espíritu finalmente en paz, su dignidad intacta, su libertad asegurada para siempre.